¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a iniciar el día de hoy la pequeña práctica que con el equipo MS6 Bimex. El webinar anterior, que fue el día lunes, hablamos de las características del MS6. Características como el medidor, calibrador documentador, el data logger, el comunicador y la opción de ajustes personalizados por cada cliente. El MS6 que hablamos es la que vemos en pantalla ahora. Básicas que vienen con el MS6 vienen el medidor y el calibrador. Estas dos opciones te pueden ayudar a medir señales físicas, tanto como presión, si tuvieras módulos internos de presión, y a medir señales eléctricas, en este caso termocuplas, RTDs, miliamperios, voltios, hertz, contacto, etcétera. Iniciamos con las prácticas. Como le comenté, nosotros vamos a, en este caso, hacer ejercicios. En la vez anterior, nosotros hicimos una presentación del MS6, el cual fue realizada y generada por el ingeniero Jamal Hassan. Este ejercicio va a estar designado por un RTD en el cual se va a trabajar con un horno de temperatura, ¿correcto? El RTD vamos a introducirlo al horno, generador de temperatura, un horno patrón, y nosotros vamos a conectar mediante un cable de comunicación el horno con el MS6, realizando así una plantilla automática de ejecución con tiempos de retardos. Para poder diseñar una plantilla de calibración es importante tener unos pequeños conceptos básicos y claros, como la linealidad de nuestro instrumento. Nosotros sabemos que todo instrumento estándar en campo emite una función de transferencia lineal de acuerdo a la magnitud física que detecte. Si es presión, imaginemos que sea el rango de 0 a 100 bares y la emisión va a ser de 4 a 20 miliamperios, que es una señal de corriente estándar, o de 0 a 10 voltios, o de 0 a 20 miliamperios, o de 0 a 50 Hz, etc. Al fin y al cabo, se cumple una linealidad, tanto de la entrada versus la salida. Por ende, tenemos que tener en cuenta la fórmula de la línea o la ecuación de la línea, donde tenemos y es igual a m, que es una pendiente, por x más b. ¿Correcto? En una salida de instrumentación debemos tener en cuenta algo, que la y viene a ser la salida de nuestro instrumento. En un caso específico, si fuese un instrumento de presión, de salida de 4 a 20 miliamperios sería miliamperios. La pendiente va a estar designada de acuerdo al span y al cero, la resta del span y el cero de la salida sobre la entrada, vendría a ser la pendiente. X es la entrada del instrumento, en el caso del instrumento de presión viene a ser la magnitud física, viene a ser la presión, y la B es el cero. En este caso, si fuese mi salida de 4 a 20 miliamperios, mi cero es 4. Si fuese mi salida de 0 a 10 voltios, mi 0 es 0 voltios. DC, ¿correcto? Aplicando esto en un ejercicio muy básico, muy clásico, tenemos lo siguiente. Si es función lineal, podemos tener, en un caso muy típico, imaginemos que mi instrumento está detectando en la entrada de 0 a 780 milibares, que es lo que vemos ahí en el cuadro. Va a tener una salida en miliamperios proporcional a la entrada, específicamente lineal, donde 0 milibares va a ser 4 miliamperios y 708 milibares va a ser 20 miliamperios. La mitad, en este caso el 50% de la entrada, que es 354 milibares, correspondería al 50% de la salida, porque el lineal sería 12 miliamperios. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hay instrumentos que tienen la ecuación de la línea, pero la entrada tiene una sensibilidad diferente y no llega a ser lineal con la salida. En este caso estamos viendo la salida cuadrática. Muchos flujómetros con salida cuadrática al inicio tienen mucha sensibilidad al cambio y ya pasando el 50% tienen una reacción proporcional lineal al equipo. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Siempre debemos conocer qué tipo de función de transferencia tiene mi instrumento, tanto sea presión, temperatura, etcétera, pechímetro, etcétera. Debemos saber. Lo estándar, lo convencional, lo que todos siempre utilizamos es lineal.
hay que tener en cuenta, pero existen instrumentos como flujómetros con placa de orificio, donde ya la salida no es lineal, es una salida cuadrática, como la que vemos en pantalla, ¿correcto? Se mantiene la ecuación de la línea, pero en la entrada colocamos raíz cuadrada de x, ¿correcto? Donde veamos entrada colocamos raíz cuadrada, obviamente la fórmula matemática está abajo, se resta el span también teniendo en cuenta la raíz cuadrada de la entrada, el server span, y nos da como resultado el siguiente cuadro. Tenemos la entrada que es de 0 a 780 bares, que es una magnitud física. La magnitud física es lineal porque estamos generando unas presiones en forma escalonada, pero la salida es cuadrática. Inicia en 4 miliamperios, corresponde a 0, el 0% de la entrada, que es 0 milibares, y el 100%, que es 708, también corresponde al 100% de la salida de miliamperios, que es 20 miliamperios, pero en el interín, al momento de ejecutar la calibración, los 5 puntos de calibración, nos damos cuenta que 177, que vendría a ser el 25% en una salida lineal, corresponde al 12 miliamperios, que vendría a ser el 50% en una salida lineal. Por eso les comenté de inicio que tenemos estas ciertas diferencias, ¿no? Pero esta salida que vemos de 4, 12, 15, 17 y 20 es una salida estándar, pero para una salida cuadrática, ¿correcto? Donde la entrada se ve en forma cuadrática. Si queremos verla representada, vendría a ser esta forma, ¿no? Tenemos un gran estímulo, una gran sensibilidad al momento de entrada, porque estamos dependiendo mucho del flujo, del tipo de material que estamos pasando por la tubería, puede ser gas, aire comprimido, etcétera, que es muy sensible, pero después de pasar ya el 25%, es decir, los 167 milibares, que corresponderían a 12 miliamperios para una salida cuadrática, ya comienza a hacerse lineal, ¿correcto? Siempre es importante eso. ¿Por qué es importante eso? Porque de eso va a depender la plantilla de calibración que nosotros vamos a realizar, tanto en un software especializado como en como en el MS6, que también nosotros podemos crear plantillas de calibración. Ahora nosotros en taller, ahora en laboratorio tenemos un MS6 que cuenta con todas las opciones, tanto comunicador, registrador de datos, calibrador, documentador, calibrador y medidor, y contamos con dos módulos internos, uno que va de -1 a 20 bares y el otro que va de 0 a 160 bares. Vamos a ver la plantilla que se realizó en el webinar pasado. Vemos aquí, estas son las plantillas que se realizaron en el webinar. Vamos a trabajar con este aquí, sensor de temperatura, ¿correcto? La misma plantilla te indica dónde debes conectar. Vemos aquí, debemos conectar el horno, ¿correcto? El horno por el puerto USB, que es la parte lateral derecha que tiene el M6, tiene dos puertos USB tipo A, donde se van a conectar, y por el puerto R1, que es la parte de aquí donde vamos a conectar el RTD. Damos check. Vemos en el ejercicio, que, bueno, en la pantalla del M6, que tiene un pequeño resumen de la plantilla. Lo van a hacer 3 puntos, 0, 50 y 100%, y el formato de ejecución de estos puntos van a ser solamente subiendo. Si quisiéramos saber histéresis, o si el instrumento tiene histéresis, pues sería subiendo y bajando, pero para este caso práctico vamos a hacer solamente subiendo. Los rangos que vamos a simular van a ser de 27, en este caso vamos a generar de 27 a 30 grados centígrados, y la lectura del RTD también tiene que ser correspondiente a 27 a 30 grados, porque estamos generando temperatura real y tenemos que percibir por el RTD temperatura real. El RTD nosotros sabemos por teoría que emite ohmios, pero el MS6 lo publica en grados centígrados, entonces deben ser correspondientes una de la otra. Iniciamos la plantilla, correcto, la plantilla está para ejecutarse, damos inicio. Y el equipo, en este caso el horno, como tiene comunicación por USB, se va a setear a 27 grados, como vemos en la parte inferior derecha. Y ahí te indica los dos puntos. Te va a decir, debe llegar a 27 grados centígrados, y la salida, que es la parte de abajo, tiene que salir o verse también 27 grados para que esté ideal, esté correcto. Si tuvieran alguna duda, por favor, indíquenlo tanto por el chat o levantando la mano para habilitarles el micro.
Correcto, no hay ni una consulta, entonces continuamos. La ejecución de esta plantilla de calibración va a ser de 3 puntos, como indicamos, solamente subiendo. Ahora, si en la plantilla nosotros, como estamos contando con un controlador de temperatura, que es nuestro horno, tanto puede ser Bimes como otra marca, estamos ya contando con este control. Nosotros hemos tenido que habilitar la opción de aceptación automática. Por ende, cuando hay una estabilidad del horno y una estabilidad de la salida del sensor, en este caso sensor RTD, el MS6 va a comenzar un conteo regresivo. En este caso, si nos fijamos en la parte inferior del MS6, nos aparece un número con un reloj de arena al costado. ¿Correcto? Quiere decir que nosotros le estamos dando un retardo de 15 segundos para esperar que la salida llegue lo más próximo a la entrada, ¿correcto? Si tenemos un sensor que demore mucho en llegar, ¿correcto? Que su sensibilidad al cambio de temperatura sea muy largo, debemos colocar más tiempo. Vamos a colocar 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 15 minutos, lo que nosotros decíamos, pero traducido en segundos, ¿correcto? Para este caso solamente hemos colocado 15 segundos. De entrada, que es esta, que es el FB150, ya llegó a 27.01 grados, solamente está estabilizándose, está con control internamente, porque es una tecnología de Peltier, por eso es un horno seco. Y la lectura que nosotros tenemos del RT es casi exacta, ¿correcto? Esperemos que se estabilice el horno de temperatura para que llegue. Ese sonido que hemos escuchado es la estabilidad que ya tiene el horno. Ahora nosotros lo único que vamos a hacer es esperar que haga el conteo regresivo. Como estamos viendo, ya está en el número 10. Va a llegar a 0 y automáticamente va a saltar al segundo punto. Nosotros no hemos tenido que estar parados frente al horno seteando las temperaturas. En este caso, si fuese una plantilla de 10 puntos, una plantilla de 11 puntos, de 15 puntos, no debemos perder el tiempo de estar parados al frente de un horno generador de temperatura para estar seteando. El MSCI se comunica con este horno y automáticamente lo genera, como lo estamos viendo ahora. Correcto, el segundo punto vendría a ser el punto 28.5, que es el que vemos aquí. El horno tiene que llegar a 28.5 seteado por el mismo MSCI porque existe una plantilla creada por un usuario, y la salida tiene que ser 28.5 grados centígrados. Vemos que las resoluciones son distintas. Sí, la resolución de la entrada es de 2 puntos y la resolución de la salida es de 3 puntos. ¿Hemos podido igualarla? Sí, sin ningún problema. Pero en este caso la plantilla fue diseñada así. Así lo diseñaron los ingenieros y así nosotros debemos ejecutar. ¿Correcto? Después vamos a ver cómo crear una plantilla de calibración. Pero en este caso estamos ejecutando una plantilla que ya fue diseñada por un supervisor, por un ingeniero, etc. ¿Correcto? Vamos a ver si puedo habilitar la cámara para que vean los instrumentos que tenemos. De ser posible, si no, no vamos a poder trabajar. No sé si llegan a ver la cámara. Si no llegan a verlo, por favor levanten la mano, o si lo tienen, ya lo pueden ver, sería excelente. En la cámara nosotros estamos viendo el MC6, estamos viendo el horno, el F150, y estamos viendo los sensores que están montados en el inserto del FB150. ¿Correcto? Perfecto. Entonces nosotros ya estamos viendo estas opciones del horno. Si lo ven pequeño, vamos a paralizar de compartir y solamente estarían viendo el tema del MS6 de la cámara, ¿correcto? Entonces ya ustedes están viendo la cámara sin ningún problema. Regresemos al MS6, que es lo que estamos viendo ahora. Tenemos el RTD, correcto, que ya está en el segundo punto, ya está próximo a cumplir el segundo punto ejecutado, que es 28.5. Vemos que el sensor o la salida del RTD está siendo casi lineal, exacto, casi preciso, correcto. Quiere decir que no tenemos tanta desviación de linealidad en mi RTD. Tener en cuenta en algo, cuando hablemos de sensores, si es un sensor tanto termocouple o RTD y ya tiene
un desfase en la linealidad o una deformación en la transferencia lineal, ya hay que botarlo, hay que desecharlo. Tanto un sensor primitivo como RTD o un elemento primitivo como RTD o termocupla se eliminan, no se pueden ajustar, a menos que ese RTD esté trabajando con un transmisor. El transmisor sí es una tarjeta electrónica donde nosotros podemos mover tanto el cero y el spam, así que sí podemos manejarlo. Tenemos transmisores de hard, tenemos transmisores en Fila Foundation, en Profibus PA o señales de 420 mA, y nosotros ya podemos ahí modificar el cero y el spam y modificar la linealidad y ajustarlo. Ahora, si nosotros tenemos un RTD y el desfase es constante, es decir, cuando debería medir 10 grados, mide 11 grados, cuando debería medir 20 grados, mide 21 grados, correcto, estamos hablando de un grado de más. Podemos crear una plantilla específica para ese RTD, sí la podemos crear, el MS6 te da la opción de crearla. No se practica mucho, pero sí lo puedes crear, porque nosotros sabemos, mediante un estímulo de entrada, en este caso por el horno, generador de temperatura, que es un error de un grado constante. Es como un error que tengamos en cero, ¿correcto? Pero es constante. Pero si el error en algunos puntos de temperatura es alto y en otros puntos es bajo, ahí sí tenemos que eliminar porque ya la transferencia no es lineal, ¿correcto? Y los transmisores aceptan señal del sensor que sea lineal, porque la tarjeta electrónica al fin y al cabo transforma esa señal lineal que tenemos de la entrada a una señal lineal estándar que es de 420 mA, de 0 a 20 mA o de 0 a 10 voltios DC, ¿correcto? Entonces hay que tener en cuenta siempre eso. Entonces nosotros aquí tenemos el tercer punto que está por ejecutarse, que es el que debería llegar a 30 grados. En este caso nuestro horno ya está en 29.96 grados. Va a esperar un punto para estabilizarse. Le falta ya 0.04 grados centígrados para estabilizarse. Y nuestro sensor también ya está próximo a llegar. Como le comenté, ustedes pueden ampliar el retardo de la selección de lectura. Si la pueden ampliar a 60 segundos, a 120 segundos, etc. De acuerdo al tiempo que se demore el sensor en llegar al valor deseado, ¿no? Porque va a depender también de del tipo de sensibilidad que tenga, tanto su RTD o termocupla, ¿correcto? Estos tres puntos de calibración ejecutados en la plantilla, yo en ningún momento he tenido que setear al horno, yo en ningún momento he tenido que acercarme al horno a setear un punto, porque ya los puntos fueron consignados en la plantilla, tanto creado en el MS6 como en el CMX, que es el software de gestión que nosotros tenemos en Bimex, ¿correcto? Ahí estamos próximos. Una vez que llegue el horno a 30 grados centígrados, se estabiliza a 30 grados centígrados, nuestro horno por defecto emitió un pitido, y ese pitido es el que nos indica que ya llegó a 30 grados, ya se está estabilizando a 30 grados y por ende va a comenzar a hacer el conteo regresivo, que para nuestra plantilla son 15 segundos. Ya comenzó el conteo regresivo, estamos en 13, ya llegando a 10. Ahora, al culminar el conteo regresivo, al terminar este conteo regresivo, después de haber hecho todos los puntos de calibraciones que hayamos colocado en nuestra plantilla, tanto sea 11 puntos, 3 puntos, 5 puntos, 8 puntos, nos sale esta información. Acepta no ajustar, ¿correcto? Porque nosotros también podemos poner límites a nuestra plantilla de calibración para que en ciertos límites hay que ajustar, hay que aproximarlo a un error menor, pero no es causante de desecho de sensor. En este caso no hay que ajustar absolutamente nada y es una plantilla aceptada. Nosotros podemos guardar esa información tanto como encontrada como dejada. ¿Por qué nos dan estas dos opciones? Porque nosotros hemos podido encontrar el equipo en mal estado, así que lo guardamos como lo encontramos, es decir, en mal estado. Y en una segunda calibración, en un segundo contraste que hacemos con el MS6, si al momento de ajustarlo lo hemos hecho eficientemente, guardamos como dejamos. Y ahí vamos a tener los resultados. Lo encontramos mal, pero ahora todo está bien. Eso es muy práctico para un tema de auditorías y un control interno de los instrumentos, del funcionamiento de cada instrumento. Porque nosotros así podemos saber si el instrumento se desconfigura al mes, a los 2 meses, o si la tarjeta electrónica del transmisor está perdiendo exactitud o tiene inestabilidad. En este caso hemos encontrado el sensor en óptimas condiciones, por ende vamos a dejarlo como hemos encontrado, ¿correcto? Entonces ya, una vez ejecutado, ya se guardó la plantilla, los resultados están en el MSI, vamos a retirarnos de la opción de calibrador,
Tenemos que limpiar, nos dice la zona y listo. Entonces ya se ejecutó una plantilla de calibración. Ya hicimos una plantilla de calibración. Como ustedes han visto, 3 puntos de calibración lo hemos hecho en 10 segundos. No hemos tenido que setear, que estar parados al frente del horno. Ahora, ¿esto nos genera muchas ventajas? Sí. Porque nosotros en las plantillas que tenemos en campo, en nuestro proceso, no van de 28 a 30 grados. Nuestras plantillas estándares convencionales que manejamos nosotros en campo van de 0 a 100 grados, de 0 a 300 grados, de 30 grados a 650 grados. ¿Correcto? Y en algunos casos, en unas plantas específicas, llegamos hasta 1200 grados centígrados. ¿Correcto? Y vamos haciendo puntos escalonados de calibración que inician desde 50 grados hasta 1200 grados. Entonces, y son varios puntos. Por el tema, como el rango es amplio, debemos hacer varios puntos de calibración. A veces son 15 puntos, 11 puntos. En este caso hemos hecho solamente 3 puntos. Pero necesitamos conocer un poco más si el instrumento está haciendo lineal en realidad, así que tenemos que colocar más puntos. En un caso específico para una plantilla de calibración, si solamente queremos hacer verificación, lo estándar solamente son 3 puntos. Pero si ya queremos saber con exactitud si nuestro instrumento o sensor va a tener algún problema al momento de trabajar en un rango específico, tenemos que hacer ya más de 3 puntos. Como mínimo por un certificado deberían ser 5 puntos. Entonces con 5 puntos ya estamos, si fuese en este caso como el que hemos hecho ahora, trabajar con un horno de temperatura, debemos colocar un personal específico para que esté seteando los 5 puntos tanto de subida y de bajada, porque tenemos que ver si hay un error de histeresis en el horno. Entonces estamos quitando a un empleado, a un ejecutante, a un instrumentista, estamos retirándole las labores que nosotros podemos hacer en campo, pero lo estamos designando simplemente para que esté los puntos y apunte los valores que arroja. Entonces ahí estamos sacrificando una mano de obra importante para nosotros, que nos ha podido servir para un mantenimiento, que nos ha podido servir para una mejora en la planta, etc. El MC6 en conjunto con el horno, puede ser el MC6 con un horno Fluke, con un horno General Electric, con un horno Avantec o con un horno propio de Vimex, va a poder hacer el control en forma automática, de acuerdo a los puntos o a las tareas que ustedes hayan hecho o colocado en su plantilla de calibración, tanto en el MC6 o en el software CMX. Yendo al calibrador documentador del MC6, vamos a entrar aquí a esta carpeta, ¿correcto? Y vamos a ver la plantilla que acabamos de ejecutar en unos instantes, ¿correcto? Perdón, entré como para forma de calibración. Esta plantilla tiene una entrada de temperatura donde va a ser controlada por el horno FB150. Si tuvieran ustedes un Fluke, va a aparecer Fluke, va a aparecer Amatec, etc. En la segunda plantilla tenemos la salida que va a salir, obviamente señal RTD, que es ohmios, pero graficada en grados centígrados, porque queremos ver la correspondencia. El tipo de sensor es un PT100 con un alfa 385, que es un alfa estándar, lo venden en toda Latinoamérica, pero si fuese un PT100 especial, vamos a tener la oportunidad de colocar un PT100 con alfa 391, 365 o 3923. Por eso es importante que ustedes también conozcan el alfa de su sensor, porque cada alfa tiene un coeficiente de temperatura distinto. Entonces eso va a ser la variación. Puede ser que para mí 20 grados, que yo lo veo es normal con mi PT100 3895, vendría a ser 17 grados para un PT100 con alfa 3923. Entonces hay que tener bastante cuidado con el alfa que tengamos en el RTD. ¿Correcto? En los segundos puntos tenemos los rangos tanto de entrada como de salida, transferencia lineal. Tenemos los 3 puntos seleccionados solamente subiendo. Y aquí aparece el tema de situación automática, que es los 15 segundos que han estado contándose en forma regresiva. ¿Correcto? El error se calculó por salida de unidad de ingeniería, 1 grado, más o menos 1 grado. Ustedes han podido colocar, que es lo estándar cuando ustedes trabajan ya con transmisores que emiten de 420 mA, trabajar con el porcentaje de span de la salida, trabajar siempre con los miliamperios. ¿Y por qué trabajamos con los miliamperios? Porque son los que nosotros vamos, al fin y al cabo, vamos a llevar a nuestro PLC, a nuestro DCS y lo vamos a transformar en una lógica de control. ¿Correcto? Si la temperatura sube, ¿quién nos da la referencia? La salida de transmisor, que es de 420 mA. Hay que bajar la temperatura. Si la temperatura es muy baja, la señal de 420 mA nos da esa referencia o es el feedback para poder hacer nuestro lazo de control en nuestro PLC, DCS, en nuestro controlador, etc. ¿Correcto? Podemos también tener referencia por el tema de entrada en instrumentos, sí, pero como nosotros estamos encargados en la parte de automatización, lo que nosotros debemos esperar es que la salida sea
lineal versus la entrada que nosotros estamos estimulando, la entrada física que vamos a tener en el instrumento. Si fuese un instrumento de presión debería ser la presión neumática, imaginemos, y si fuese un sensor de temperatura sería generarle una temperatura interna real para que se estimule el sensor y emite una señal. En este caso, si fuese un sensor, sería solamente ohmios, si fuese un RTD, pero si estuviera ya acoplada con una tarjeta, con un transmisor, sería de 4 a 20 miliamperios, que es lo estándar. ¿Correcto? Esta plantilla la usaron como unidad de ingeniería, no hubo ningún problema porque como se va a comparar tanto la entrada como salida en grados centígrados, entonces la plantilla se dijo, si estás en un error más o menos 1 grado centígrado, ya estamos en problemas. Pero en este caso hemos estado dentro del error. Estos límites uno los coloca para poder colocar al sensor con el error más mínimo que nosotros podamos colocar. ¿Correcto? Mensajería de advertencias, las fechas previstas, equipo, localización, se encuentra en un lugar específico, número de serie, fabricante, modelo y la posición o el tag, como algunos le llaman, correcto, y el número de serie del equipo. Entonces aquí estamos colocando toda la información del equipo, vamos a colocar sí, y sobre eso vamos a realizar la calibración. En pocas palabras, si la plantilla de calibración se hizo en el MC6 o en el software, el ejecutante lo único que tiene que hacer es acercarse a su MC6, colocar la opción de calibrador documentador, ir a la plantilla, es decir, el tag que le toca hacer la calibración, darle clic, da un mensaje de advertencia, que es lo que nosotros hemos colocado, te dice el mismo MS6 donde debes conectar tanto el horno como tu sensor, y listo, y ejecutas la calibración como lo hemos hecho hace unos instantes. Entonces agilizamos la práctica, agilizamos la ejecución de la calibración. Ya colocamos, damos inicio, entonces el ejecutante puede retirarse a hacer otras labores, ¿correcto? Y después de un tiempo determinado que él haya cronometrado, 1 hora, 2 horas, 3 horas, pueda regresar y el MS6 le va a decir si el sensor pasó o no pasó la calibración. Entonces eso es importante para este caso, ¿correcto? Entonces con eso ya hemos culminado el primer ejercicio, que es realizar una calibración de un RTD para este caso en forma automática y ágil. ¿Tienen alguna pregunta, consulta por ahí adicional? ¿Ninguna? Correcto. Entonces parece que hemos sido muy claros al momento de hacer la ejecución de la calibración. Entonces el ejemplo que hemos hecho ahora ha sido este. Ahora vamos a pasar al segundo ejemplo, hacer grupos, opciones de calibración. Es una opción que nosotros podemos tenerla con el MC6. Para este caso vamos a trabajar con el mismo horno, que es el FB150. Vamos a trabajar con el MC6, donde en el MC6 van a haber 2 plantillas de calibración y insertado en el horno van a haber 2 sensores, ¿correcto? Que se puede realizar porque nosotros en el M6 tenemos 2 puertos RTD. Así como tenemos 2 puertos RTD, también tenemos 2 puertos para termocupla, ¿correcto? Entonces, este mismo ejemplo se puede realizar para 2 sensores, para 2 termocuplas. Si en el caso ustedes en campo tuvieran termocuplas y no RTDs. Ahora, ¿cómo se conectaría? Lo estamos viendo en la pantalla. ¿Y cómo se ejecutaría? Lo vamos a ver ahora. Como son 2 plantillas, tenemos que ir nuevamente a la opción calibrador documentador y ver las 2 plantillas que nos deberían ejecutar. En este caso sería RTD TT01, RTD Test Controller, ¿correcto? Son las 2 plantillas que vamos a ejecutar en grupo. Ahora, esta opción de grupo es importante porque yo puedo ejecutar, es decir, ejecutar las 2 plantillas de calibración al mismo tiempo. ¿Y qué gano con eso? Gano eficiencia al momento de trabajar con un horno y gano eficiencia al momento de ejecutar una plantilla de calibración. Ejecuto 2 plantillas de calibración al mismo tiempo, que es importante. Si por cada sensor, si lo hago en forma puntual, me demoro, imaginemos, 2 horas, porque son 11 puntos de calibración, y en pocas palabras, en un día puedo hacer 4 sensores de temperatura, ya con solamente hacer grupos de plantilla, puedo hacer esos 4 sensores que lo hago en un día, en una sola ejecución, en 2 horas. ¿Correcto? Entonces ya agilizo mi proceso. Voy a poder calibrar más sensores diarios,
¿correcto? Aprovechar las paradas de plantas que a veces en campo nos dan una parada de plantas de 24 horas, una parada de 18 horas, de 12 horas, entonces aprovechamos ese tiempo para poder ejecutar lo máximo de calibración en RTDs o termocuplas que podamos ejecutar, ¿correcto? Entonces, ¿y cómo hago esta opción de grupo? Esta opción de poder ejecutar varias plantillas al mismo tiempo, de la siguiente forma. De igual forma, permite hacer un paréntesis, si tuviéramos muchos instrumentos HAR, muchos instrumentos Flat Foundation o muchos instrumentos PA que queremos calibrarlo, que son de temperatura y queremos calibrarlo al mismo tiempo, o de presión con el POC 8, que también es un controlador de BIMEX, entonces, ¿podemos ejecutarlo en grupos? Sí, podemos ejecutar grupos de calibración. ¿Correcto? De la siguiente forma. Vamos a Home, que es la casa, perdón, disculpen, voy a salir de acá. Aquí, y vamos a Nuevo. Aquí tenemos tanto, podemos crear un instrumento, o sea, nos sale una plantilla en blanco para colocar entrada, salida, en lo que son puntos de calibración, tanto subida como bajada, aceptaciones automáticas, etcétera, rangos de entrada y rango de salida. En el nivel vamos a poder crear nosotros una estructura de árbol dentro del MC6 para encontrar los instrumentos de una manera rápida y ágil, ¿correcto? Y la otra opción de crear nuevos son grupos, que es la que vamos a trabajar ahora. Iniciamos con los grupos. Vamos a iniciar la primera plantilla que vamos a querer que esté en nuestro grupo, en este caso RT Test Controller, ¿correcto? Nos da las opciones de la plantilla, va a ser una plantilla, va a estar conectado por el puerto R2, que es el de aquí, en la parte superior izquierda, ¿correcto? Conectado al horno FB150, y mis puntos de calibración van a ser de 27 a 29, para hacerlo rápido. Yo quiero añadir otra plantilla, entonces se habilita este símbolo de líneas celestes con más color amarillo, y añadimos. Entonces vamos a mi grupo, y la segunda plantilla es esta, el RTD TT01, que es la que quiero agregar, doy check, correcto, y aquí estamos. Como ya tenemos dos plantillas, en la parte de los cursores superior e inferior, para subir y cambiar de página tenemos que son dos páginas, tanto la primera, que es la primera plantilla que vamos a ejecutar de 27 a 29 grados centígrados, y la segunda plantilla, que es de 27 a 30 grados centígrados, ¿correcto? Entonces ya vamos a ejecutar estas dos plantillas al mismo tiempo. ¿Podemos agregar más? Sí podemos agregar más, sin ningún problema, pero por el momento, para este ejemplo, solamente estamos utilizando dos plantillas para RTD, porque tenemos dos puertos, tanto el puerto R1 como el puerto R2. Damos check y ejecutamos. Como vemos, en la parte inferior aparece 1 de 2, es decir, se va a ejecutar primero la primera plantilla y después la segunda. Vamos a iniciar para no dilatar mucho el tiempo. Ya se inició la primera plantilla. La primera plantilla tiene un punto de inicio de 27 grados centígrados y obviamente el sensor tiene que leer los 27 grados centígrados ejecutados de forma real por el horno seco. ¿Correcto? Cuando hablamos de un horno seco debemos tener en cuenta que estamos hablando sobre la tecnología de Peltier. ¿Correcto? Hace años atrás, muchos años atrás, hacía calibraciones de temperatura pero por baño María. Correcto, donde se utilizaba una bandeja realmente grande y por control de temperatura resistivo se generaban temperaturas controladas y con eso nosotros podíamos hacer calibraciones del sensor. Sumergíamos los sensores tanto RTD, termocuplas, para ver si están trabajando en óptimas condiciones. Pero a partir de ese punto hasta ahora ya están trabajando los hornos secos, que tienen el mismo grado de eficiencia que un baño María, porque son realmente sensibles, el control es realmente muy preciso, y al ser un horno seco, nosotros podemos trasladarlo en cualquier momento. No estamos dependiendo de un líquido, de un fluido, ¿correcto? El horno ya está llegando a 27 grados centígrados. El sensor R2, correcto, nosotros sabemos que R2 es en la parte superior, te está detectando, está casi próximo a 27 grados. Mi horno ya estabilizó, ¿correcto? Tiene que hacer un conteo regresivo de 15 segundos, ¿correcto? Ya va en el 13. Una vez que hace el primer punto de mi primera plantilla de calibración, no va a saltar al segundo punto de esta plantilla, sino va a saltar al primer punto de la segunda plantilla que nosotros estamos colocando, ¿correcto? Porque ahorita nos ejecutamos el primero. Ahora, el segundo punto de la plantilla coincide con este, también es de 27 grados, ¿correcto? Pero como hemos visto, ya el puerto de conexión ha cambiado.
es con un R1, ¿correcto? Al saltar ese cambio, nuevamente el horno que esté en 27 grados trata de estabilizarse porque hace un cambio, un switcheo en este caso del punto seteado, porque el punto seteado pudo ser otro, pudo haber sido 27.5 o 28 grados, ¿correcto? En este caso fue 27 y saltó al primer punto. Ahora, ya tomó el primer punto de la entrada y el primer punto de la salida, ¿correcto? De la plantilla número 1 y la plantilla número 2. Ahora ha saltado al segundo punto de la primera plantilla. En este caso es de 28 grados centígrados. Vemos que el horno ya está próximo a llegar, al igual que el sensor, en este caso del R2, puerto R2. Y así va a comenzar a saltar punto tras punto, uno por uno de acuerdo a ejecución de plantilla, ¿correcto? O sea, hay que tener en cuenta eso. Vamos a ver cómo acepta este segundo punto de la primera plantilla y la segunda plantilla y después saltamos, porque ya hemos avanzado mucho con el tiempo y faltan dos prácticas o dos ejercicios más que realizar, que son rápidos, pero hay que siempre actualizarlos. Si tuvieran alguna duda y consulta referente a esta práctica, por favor, levanten la mano, escríbanlo por el chat para poder aclarar cualquier información que ustedes no hayan podido entender en esta pequeña práctica. Es importante. Ya estamos llegando al segundo punto, que en este caso para mi primera plantilla es 28 grados. La segunda plantilla creo que era de 28.5, entonces el siguiente punto va a tener que subirse un poco más. Estamos llegando con el horno. Ya se habilitó el conteo regresivo, o sea, se ha habilitado, pero todavía no está haciendo el conteo regresivo, porque todavía no llega a 28 grados centígrados. Y vemos que el sensor conectado en el puerto R2 ya está próximo también a 28 grados. Tenemos un pequeño desfase, pero si ampliaríamos el tiempo de retardo de situación, lo podría ejecutar sin ningún problema. Como estamos viendo, la calibración se está haciendo rápida, efectiva y no estamos perdiendo el tiempo seteando el equipo. En pocas palabras, nosotros hemos podido hacer varios grupos de plantillas de calibración, dejándolo ejecutando y ir a campo a realizar otras labores. ¿Correcto? Hay que esperar que llegue el segundo punto. Si hemos podido hacer con termocupla, sí, porque tenemos dos puertos. Como vemos en la imagen del MC6, tenemos el puerto TC1 y el puerto TC2. El puerto TC1 es un puerto que se hace con conexión tipo Flash. Entonces vamos a conectarlo directamente desde los cables de la termocupla, correcto. Y el puerto TC2 sí dependemos de un enchufe, los enchufes convencionales que nos venden, correcto. Entonces, pero sí puedo conectar los dos al mismo tiempo, sí los puedo conectar al mismo tiempo, correcto. Ya aceptó el segundo punto de la primera plantilla de calibración, ahora está en el segundo punto de la segunda plantilla que es conectada por aquí, por el puerto R1. En este caso es un punto diferente, 28.5. Entonces el MC6 ha ordenado los puntos y estamos trabajando de una forma eficiente para este caso, ¿correcto? Solamente que acepte el segundo punto y saltamos al segundo ejercicio. Al tercer ejercicio en este caso del día. Lo bueno es que no existen muchas preguntas, quiere decir que todo está realmente claro para el tema de calibración de temperaturas. Si fuese un equipo con comunicación, se conectaría aquí en la parte de Field Bus. Si fuesen Hard, si fuesen Field Foundation, si fuesen Profi ASPA, se conectan en la parte de aquí. Y el mismo equipo, como hemos visto en el webinar anterior, te indica dónde conectarte y te indica qué rangos tiene cada conexión para que no cometas algún problema al momento de conexionar. ¿Correcto? A ver. Ya está próximo a 28.5 grados centígrados el horno. En un momento va a sonar el pitido que indicaría que ya llegó al set point que hemos deseado, que es 28.5. Y a partir de ahí va a comenzar a hacer el conteo regresivo cuando encuentre la estabilidad tanto en la entrada como en la salida.
Correcto, es el alarma de la estabilidad y comienza el conteo regresivo. Y así es como va a ser en todos los puntos de calibración. Tengamos 11, 5, 8, 10, lo que fuese, o puntos personalizados de la plantilla de calibración, lo va a trabajar sin ningún problema. Ahora el segundo punto para la primera plantilla era 29 y para la segunda es 30. Pero hasta ahí lo dejamos porque no tenemos que dilatar mucho tiempo en este ejercicio. ¿Correcto? Hasta ahí ya hemos cumplido con la segunda plantilla. ¿Correcto? Salimos a las opciones. Entonces, una vez que ya ejecutó las dos plantillas de calibración, tenemos dos resultados de dos sensores. Si los fuesen aceptados, sería excelente. Si uno fuese no aceptado y el otro aceptado, tendríamos que solamente ajustar el tag, es decir, el instrumento que está saliendo fuera de linealidad. Si fuese un transmisor, si tuviera un transmisor, ¿correcto? Apegándonos a los ejercicios que tenemos hoy día, tenemos lo siguiente. Este es el que hemos hecho. Ahora hemos hecho grupos, como dije, han podido ser tanto RTEs como termocuplas. Y ahora vamos a hacer el trabajo de una plantilla de calibración para un instrumento de presión. Correcto, donde nosotros vamos a trabajar con un instrumento de presión, un generador de presión positiva neumática, para este ejemplo, y la conexión del instrumento de presión hacia la bornera de 420 mA, hacia el patrón eléctrico que nosotros tenemos en el MS6. Entonces el esquema de conexionado sería como el que vemos en pantalla. Como les indiqué, en el MC que tenemos actualmente tenemos dos módulos internos de presión, uno que es de -1 a 20 y el otro que es de 0 a 160 bares. Y el patrón eléctrico sería aquí, de 4 a 20 mA. Entonces vamos nuevamente a la opción calibrador. Nos vamos a la opción de presión, que es el de aquí. ¿Correcto? El equipo nos indica lo mismo, tiene una entrada de 0 a 5 bares, la salida corresponde a 420 mA fuente on, quiere decir que es un power loop, ¿correcto? La presión es relativa porque también hemos podido tener, si nuestro M6 contara con módulo barométrico, podemos tener presión absoluta. Los puntos de calibración son muy parecidos a los ejemplos anteriores, son 3 puntos solamente subiendo. Tener en cuenta que para sensores de temperatura y de presión es fundamental hacer cálculo de error de histéresis. Es importante porque estamos trabajando directamente con una magnitud física, así que la probabilidad de que nuestra histéresis sea amplia después de un año, después de 2 años, después de 5 años es crucial. Por eso tenemos que siempre hacer pruebas de histéresis, tanto subiendo y bajando. En este caso, como son ejemplos, solamente vamos a trabajar subiendo y los datos del instrumento, ¿correcto? Nosotros ya hemos colocado una bomba generadora que va a hacer la generadora de presión positiva, ¿correcto? Liberamos presión, todavía iniciamos la plantilla, ¿correcto? Cerramos la bombita, podemos ejecutarla toda a cero si lo llevamos a cero la presión e iniciamos la calibración. Para este caso puntual, nosotros dice que en 0 bares tiene que ser 4 mA, hacer control regresivo que es 5 segundos y listo. Ahora tenemos que llegar a 2.5 bares que correspondería a 12 mA. Hacemos ahora un ajuste fino. Como se han dado cuenta, la presión subió de una forma rápida, eficiente. Vamos a trabajar el ajuste fino. Estamos dentro del rango de lectura, ¿correcto? Podemos dejarlo ahí porque el equipo ya lo detectó que estamos dentro del rango de lectura, que es 2.5 bares correspondiente a 12. En este caso tenemos una lectura de corriente de 11.7 mA, pero para la plantilla que se ha diseñado estamos dentro de las tolerancias. Estamos a 2% del spam de unidad de ingeniería en este caso. Ahora vamos a llegar a 5 bares. Generamos 5 bares que corresponderían a los 20 mA, que es el 100% de mi salida, ¿correcto? Estamos cerca y perfecto. Como se dan cuenta,
la sensibilidad o la resolución de mi módulo interno de presión nos llega a una lectura de milibares, ¿correcto? Ya tenemos la plantilla ejecutada. Como se han dado cuenta, hemos ejecutado la plantilla de calibración de una forma rápida, muy rápida. A ver, tenemos una pregunta del señor Francisco. A ver, señor Francisco, le voy a habilitar el micro para que pueda realizar la pregunta. A ver, estoy con problemas, no puedo habilitarle su micro, pero creo que ha escrito en el chat, así que vamos a ver cuál es su pregunta. Ah, ya. Preguntan que si el transmisor normal, a ver, no entendí. Esto es en caso del transmisor sea normal. En caso de los sellos remotos, ¿ustedes ofrecen alguna capa de conexión? Es la pregunta del señor Francisco. No lo he entendido muy bien. Ojalá pueda habilitar. ¿Usted puede ya habilitar su micro localmente, ingeniero Francisco? Yo ya lo habilité. Parece que usted lo mantiene en mute. Perfecto. Ahora sí está habilitado su micro. Sí, Dígame, ingeniero. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Dígame, ¿cuál es su pregunta? este es en el caso, la calibración que está realizando es en el caso de un medidor de columna hidrostática, por así decirlo. Ya. Pero en el caso de una columna húmeda, un medidor de nivel Ya. que tenga alta y presión baja conectados al tanque, por así decirlo, Ujú. eh, los diafragmas obviamente están conectados vía capilar de glicol, normalmente o silicona. Ujú. En ese caso, las conexiones, ¿ustedes tienen algún accesorio o nosotros lo tenemos que fabricar o comprar? Ya, en este caso los accesorios podríamos nosotros otorgarlo, tanto como Vimex o como Controlware. Tendríamos que ver cuál es la rosca, cómo son las características físicas que ustedes tienen en campo para poder diseñar unos accesorios para que ustedes hagan el trabajo en forma rápida y ágil. Pero si ustedes también cuentan con un proveedor que ya les puede ofrecer esos accesorios y acoplarlos al MS6 sin ningún problema. Se puede trabajar tanto en forma por parte de ustedes o la solución completa por parte de Controlware al momento de vender una solución del MS6 para o de una bomba generadora de presión, ¿no? Ya va a depender de ustedes, de acuerdo a como Ok. ustedes lo deseen. Sí, igual nosotros al momento de entregar el MS6, se hace una práctica, un entrenamiento con instrumentos que ustedes tienen en campo. Así que lo más práctico es llevarlo todos los accesorios y ejecutar las plantillas de calibración o los procesos de calibración para que ustedes ya tengan práctica con el MS6 al ejecutar sus instrumentos, ¿no?, que tienen en campo. ¿Quedó todo claro, no, ingeniero? Sí, gracias. No se preocupe, gracias. Entonces, continuando con la plantilla de presión, correcto, ya hemos terminado de hacer la plantilla, me ha salido el resultado aceptado, entonces lo vamos a guardar. Ahora, ustedes se fijaron que hemos tenido, en el punto del 50% hemos tenido bastante desviación, tuvo que hacer 12 miliamperios, pero al final fue 11.7 miliamperios. ¿Tuvimos un problema? Sí tuvimos algún problema, pero eh, para mi plantilla, para las tolerancias que se han manejado dentro del MS6, dentro de la plantilla del MS6, no han sido altas, así que ha sido un resultado óptimo, un resultado positivo. Entonces lo vamos a guardar como encontramos. Ahora, ¿qué hubiese sido si en realidad hubiésemos pasado las tolerancias? Y mi equipo, en este caso mi instrumento, tiene comunicación hard. Entonces hacemos lo siguiente. Guardamos como encontramos, porque obviamente lo hemos encontrado mal. Salimos de la función y nos vamos a comunicador. ¿Correcto? Como se dan cuenta, al momento de colocar el comunicador, tenemos tres opciones de cómo comunicarnos. Podemos comunicarnos con equipos hard, FIRA Foundation y Profe ASPEA. ¿Correcto? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es seleccionar hard, porque mi equipo tiene comunicación hard. Si el equipo está en campo, colocamos fuente off, porque vamos a trabajar con la fuente del mismo campo, del mismo bus. Pero si nosotros vamos a trabajar con un instrumento de presión en taller o en laboratorio, tenemos que colocar fuente hard. Debemos simular el fuente hard.
Y justo son en las mismas borneras donde nosotros leemos miliamperios. Entonces no tenemos que desconectar ya el equipo. Damos check y el equipo automáticamente va a detectar. Busca en los device descriptor que tiene dentro el MC6, se conecta y listo. Podemos navegar en todos los menús en este caso del M6 para poder setear y configurar nuestro equipo de presión. ¿Correcto? Entramos online, es simple punto. Podemos entrar en información, a configuraciones, a ajustes, en este caso a mantenimiento. Y aquí hacemos el backup, formateamos el instrumento, entramos a ajustes, entramos al ajuste de presión, ajuste de la corriente. En este caso, si hubiera salido un problema, sería un ajuste en la corriente, la linealidad de la corriente, en el cero y el span de la corriente. ¿Correcto? Entonces, así es como podemos entrar, ajustar y obviamente terminando de ajustar, damos check. Todos los cambios se van a guardar en el instrumento, salimos de esta opción y nos vamos a nuevamente calibrador, documentador y ejecutamos la plantilla, pero ya con las modificaciones. Y eso nos va a asegurar que tenemos. Entonces, para poder ajustar un equipo de presión o cualquier instrumento que tengamos en campo con comunicación HAR, Philips Foundation y Profibas PA, no hemos tenido que trabajar con equipos adicionales. Todo está dentro del MC6. ¿Correcto? Entonces, no hemos tenido que cargar laptops, modem HAR, un handheld por ahí tipo HAR o Philips Foundation, extensiones, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué es importante tenerlo todo en uno solo? Porque cuando estamos en campo, a veces cargar con una maleta, cargar con una mochila, con tantos accesorios, puede ser engorroso y puede ser limitante al momento de ejecutar una calibración. ¿Correcto? Entonces hay que tener bastante cuidado de poder hacer, de ajustar en campo, porque a veces los ambientes son tan inseguros que llevar una laptop, llevar otro equipo, se nos puede caer, se nos puede perder, etc. Entonces, así ya hemos ejecutado las 3 plantillas de calibración que hemos tenido previstos para el día de hoy. Nos faltaría la última para hacer un pequeño recordatorio. Hemos hecho una plantilla de calibración para un solo RTD en forma automática, es decir, el MC6 se comunicó con el horno. Ya sabemos que puede ser cualquier marca de horno que podamos comunicarnos con el MC6. La ejecución se hizo en forma automática y rápida. Hemos hecho grupos de opciones donde hemos trabajado con 2 RTDs. Hemos podido también trabajar con 2 termocuplas. Hemos podido trabajar con 2 instrumentos de temperatura que emiten de 420 mA, etcétera. 5 instrumentos de temperatura que tienen comunicación HAR, etcétera. Hemos hecho, ahora último, el tema de la calibración de un instrumento de presión, ¿correcto? Si tuviéramos, si fuese para un instrumento de presión diferencial, en este caso, nosotros hubiésemos colocado el tema de, si tuviéramos módulo barométrico en el MC6 y la presión, en este caso baja, está a presión atmosférica, lo hubiésemos colocado abierto y hubiésemos tomado de referencia la presión atmosférica que captura el MC6. Ya no hemos tenido que setear alguna información por ahí, ¿correcto? Porque lo que normalmente se hace cuando no tenemos módulo barométrico es restar la presión atmosférica, hacer un cálculo de la presión atmosférica y restarla a la absoluta, pero en este caso ya el MC6 lo hace en forma automática si tuviera el módulo interno barométrico de presión. Nuestro último ejercicio va a ser para un pHímetro. A veces en nuestras plantas tenemos instrumentos pHímetros, instrumentos patrones que no lo tenemos en el MC6. Acuérdense que en el MC6 solamente tenemos patrones eléctricos y patrones de presión, pero patrones de flujo, patrones de pH, patrones de peso, etcétera, no lo tenemos en el MC6. ¿Correcto? Entonces tenemos que hacer una adaptación, crear la plantilla para que se pueda ejecutar rápidamente en el MC6 y no tener ninguna deficiencia. ¿Correcto? Entonces, para un pHímetro tenemos lo siguiente. Tenemos el sensor, que es el electrodo, tenemos los buffers. Tenemos que tener en cuenta que los buffers en un pHímetro son puntuales, 4, 7 y 10, o puede ser 4.1, 7 y 10, ¿correcto? Van conectados a un equipo electrónico, que es el que detecta y emite en un display lo que es el valor de pH, y este equipo emite una señal de 420 mA hacia mi DCS, hacia mi PLC, etc.
¿correcto? Pero esta señal de 420 miliamperios va a ser adquirida por mi equipo MC6, por mi patrón eléctrico MC6. Entonces, realizamos lo siguiente. Primero tenemos que crear una plantilla de calibración, ¿correcto? Para crear la plantilla de calibración, que la tenemos aquí, vamos a navegar y ver qué es lo que tenemos en la plantilla de calibración. Perdón, estos son los resultados. Ok. La entrada, como es un patrón, que vamos a depender de un buffer, correcto, es un fluido con un pH específico, va a ser tecleada. Porque el pH de este buffer no se va a modificar, va a ser sola. Va a ser en un momento 4, otro buffer 7 y otro buffer 10, ¿correcto? Entonces vamos a trabajar en forma tecleada, ¿correcto? No va a ser corriente, no va a ser presión, porque estas variables son las que nosotros podemos adquirir por el MC6, pero va a ser en forma tecleada, ¿correcto? Voy a colocarle sí. En forma personalizada, ¿correcto? Porque no va a ser ni presión ni corriente de voltaje. Ahora, ¿por qué en tecleada me sale presión? Porque yo podría haber colocado un manómetro, ¿correcto? Entonces la salida de este manómetro, la entrada va a ser física, ¿correcto? Por el módulo interno de presión, pero la salida de un manómetro es tipo aguja. O sea, no hay forma de cómo conectar la información de esa aguja hacia el MC6. Entonces la salida va a ser tecleada. Entonces yo veo mi aguja y mi manómetro y lo coloco en el MC6 en forma tecleada. Si hubiese sido el caso de hacer una calibración por un horno y este horno seco no tiene comunicación con mi MC6, también la entrada sería tecleada, porque yo voy a tener que ver el horno, en qué temperatura está y colocarlo en forma tecleada al MC6. Bueno, y mi sensor sí lo va a detectar porque tiene un patrón eléctrico. Si fuese directamente sensor, sería conectarlo en RTD o termocumpla, o si fuese un instrumento de 420 mA, colocarlo en la entrada de 4 a 20 mA. Entonces colocamos personalizado, colocamos la variable que nosotros vamos a colocar, que es pH. ¿Correcto? Damos check. ¿Correcto? Ahora, la salida va a ser corriente, sí, fuente off, porque estas tarjetas electrónicas, otros equipos pechímetros, se alimentan externamente con 220, con 24 voltios, y nosotros debemos que trabajar con fuente off, ya que esta señal de 420 mA va a ser emitida directamente desde la tarjeta electrónica del equipo. Entonces se genera, vamos a leer de 4 a 20 mA, pero con fuente off. Si colocamos fuente on, el MC6 no tendría ningún problema, pero sí saldría una alarma diciendo que hay como un cortocircuito. ¿Correcto? Vamos a la tercera plantilla, que es donde nosotros vamos a colocar los valores de pH versus los valores de la salida de miliamperios. Ahí hay que hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Vamos a agrandar un poco esta información para que lo puedan ver. Espero estén viendo las tablas en Excel, que es la explicación que les voy a hacer. Si no lo están viendo, por favor levanten la mano y de inmediato lo solucionamos. A ver, explicamos. Si bien sabemos, el porcentaje de la salida y de la entrada tiene que ser lineal, ¿correcto? Entonces tenemos el pH va de 0 hasta 14 pH. Por ende, 0 pH corresponde a 4 mA y 14 pH corresponde a 20 mA. ¿Correcto? Ahora, los buffers que nosotros vamos a tener para este caso específico son 4, 7 y 10. Ahora, nosotros debemos saber en qué porcentaje de la entrada corresponde 4 pH para darle una correspondencia en miliamperios. Entonces tenemos lo siguiente, que 4 pH corresponde al 0.29%. Entonces tenemos una salida de 8.57 miliamperios. Y así lo hacemos con todos los puntos. Entonces, si tenemos 4, 7 y 10, corresponden a 8.57 miliamperios, 12 miliamperios, que viene a ser la mitad. Si estamos trabajando en un rango de 0 a 14, 7 pH viene a ser 12 miliamperios. Y 10, que es el valor de mi buffer, viene a ser 15.43 miliamperios. ¿Correcto? Y en el caso que trabajemos con buffer con 4.1, 7.1, 10.1, que también existen esos buffers, vamos a poder tener estas salidas en lo que es miliamperios. ¿Correcto? Entonces, teniendo este fundamento teórico, hacemos lo siguiente.
En mi MS6 tengo el valor de pH, correcto, y tengo los miliamperios, que es lo que voy a trabajar. Entonces, los pH que yo tengo son de 4, 7 y el final es 10. Ahora, ¿por qué estoy colocando 4 y 10? Porque va a ser, para mi caso, para mi plantilla, 0% y 100%. Y exactamente 7 se ubica al 50%. Entonces yo voy a poder hacer una plantilla convencional de 3 puntos, tanto subiendo como bajando, ¿correcto? Y la salida en miliamperios debe ser exactamente igual a lo que vemos en pantalla, 8.57 y 15.43. Cuando sea 4 pH va a ser 8.57 y cuando sea 10 pH va a ser 15.43, ¿correcto? 3 puntos, porque exactamente 7 viene a ser 12 miliamperios, ¿correcto? No hay aceptación automática, ¿por qué? Porque no va a haber control de la entrada, por eso no podemos hacer aceptación automática, porque la entrada va a ser tecleada. Colocamos información adicional, en este caso yo estoy colocando el porcentaje de spam de salida, corresponde ya a miliamperios, de 4 a 20 miliamperios, mi spam sería 16 miliamperios, o sea, el 3%, para que genere un error en mi lectura, tiene que ser el 3% de mi spam, de 16 miliamperios. Valores adicionales que podemos colocarlo, como también lo podemos colocarlo como mensaje de advertencia, un comentario sobre el ajuste o comentarios posteriores al finalizar la calibración. Localización de equipo, número 6 sensor, etcétera. Tag del sensor, el nombre del sensor, ID y el número de serie del equipo. Entonces nosotros podemos adicionar la información si deseamos o no deseamos. Para este caso práctico no le hemos colocado. Damos check e iniciamos la partida de calibración. ¿Correcto? Entonces ya sabemos, nuestro pH va a ser de 4 a 10 pH en forma tecleada, porque nosotros tenemos que teclear el valor de nuestro pH, ¿correcto? Y tenemos la salida de mi pHímetro que es de 4 a 20 miliamperios. Damos check. ¿Correcto? Vamos a dar iniciar. Vamos a colocar en el primer buffer. ¿Correcto? Sí, ya lo detectó en forma rápida. Nuestro buffer es de 4. Si hubiese sido un buffer de 4.1, hubiésemos colocado 4.1. Si hubiese sido de 4 exacto, 4 exacto. En este caso los valores de los buffers vienen en la etiqueta y son valores exactos, así que debemos trabajarlo de acuerdo al valor de la etiqueta. ¿Correcto? Si vemos que todo está normal, colocamos aceptar. ¿Correcto? Mi segundo punto debería ser 7 y la salida 12 miliamperios. Voy a limpiar el electrodo y colocarlo en el otro buffer. Un rato, por favor. Ya, lo vamos a colocar en el buffer. Perfecto. Bien exacto está midiendo el electrodo, el pH. Ya tenemos de 7 pH, 12 miliamperios, estamos trabajando bien, entonces manualmente debemos aceptar el punto, si es correcto. Ahora, mi segundo punto es 10 pH de mi buffer, que debo cambiar el electrodo hacia el buffer de 10 pH, y mi salida debería ser 15.43. Déjeme limpiar el electrodo y colocarlo al buffer de 10 pH. Un rato. A ver. Déjenme ver. Ya está. Ya hemos colocado. Sí, correcto. Aproximadamente estamos muy cerca al valor deseado de miliamperios. ¿Correcto? Entonces le damos a aceptar. Como han sido 3 puntos solamente subiendo, damos a aceptar y listo. Ya dimos de alta la calibración de mi instrumento de pH. ¿Hemos podido hacer subiendo o bajando? Sí, lo hemos podido hacer sin ningún problema. Han sido 2 puntos adicionales de limpiar el electrodo y colocar en el buffer número 7 y número 4, pero ya nos salió la calibración de pH. Entonces, así podemos hacer diferentes instrumentos, sí. Podemos calibrar presostatos, termostatos, manómetros, flujómetros, en este caso pHímetros,
temperatura y presión, obviamente con los módulos de presión internos, con la tarjeta electrónica, instrumentos HARF, Field Foundation, Profegas PA. Podemos calibrar absolutamente todos los instrumentos que tengamos en campo. Eso es importante. Es muy importante. Entonces, el MS6 está diseñado para poder calibrar cualquier instrumento que ustedes tengan en campo. Si son patrones que no lo tenemos, podemos introducirlo en forma tecleada. ¿Correcto? Ahora, si está colocándose el valor en forma tecleada, el equipo de nuestro patrón debe tener un certificado para poder añadirlo en forma tecleada. Si vamos a trabajar con un horno que no tiene comunicación con mi MS6, se trabaja en forma tecleada. Pero mi horno debe tener una certificación. Si vamos a trabajar con un manómetro, correcto, donde la salida va a ser en forma tecleada, porque vamos a depender de la aguja y de la escala que tenga mi manómetro, debemos tener en cuenta y saber el valor de escala de fondo de nuestro manómetro. Y para colocar exactamente el valor en nuestra plantilla de calibración, en los resultados que vamos a tener. ¿Correcto? Flujómetros de la misma forma, si tenemos un flujómetro patrón externo, ¿correcto? Tenemos que colocar lo que el flujómetro me está indicando en la plantilla de calibración. ¿Correcto? Y así vamos a ir trabajando. Si ustedes necesitan más ayuda como cómo ejecutar o cómo crear las plantillas de calibraciones con instrumentos específicos en campo, nos dicen y lo trabajamos nosotros y los asesoramos al 100%. ¿Correcto? Entonces vamos a guardar la ejecución que ha sido aceptada, le damos check y listo, se acabó. Entonces, conociendo ya el MC6, conociendo todas las opciones que tenemos, que son de medidor, calibrador documentador, registrador de datos y comunicador, donde ya hemos visto que entrar en el comunicador es sencillo. Entramos comunicador, el equipo te dice con cuál de los 3 protocolos te quieres conectar, queremos HAR, el equipo te dice dónde conectar, si te vas a conectar en lazo o no, das check y ya te conectas con el equipo. Ya lo puedes configurar como si estuvieras con un handheld, como si estuvieras con un dongle USB, como si estuvieras con el Packware, ¿correcto? Entonces podemos trabajar sin ningún problema. Ahora, al momento de hacer la ejecución de una calibración, se hace de la forma sencilla, porque nosotros ya tenemos las plantillas diseñadas o prediseñadas en el MC6 o en el CMX. Entonces, lo único que hacemos es decirle a nuestro ejecutante, ¿sabes qué? Del MC6 que tenemos, ejecuta estas 2 plantillas que terminan en TT01 y en test CW. Entonces, el ejecutante va a campo, selecciona la plantilla y la ejecuta, y listo. No tienen que estar haciendo su cuadrito en Excel, llenando una hoja en BOM, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no tienen que dilatar la ejecución de la calibración, porque ya lo tiene todo predicho y el equipo dice dónde conectarte o dónde conectarse. ¿Correcto? Ahora, la otra opción que nosotros tenemos es el Data Logger. ¿Correcto? El Data Logger, como hemos dicho, es supervisión de la información. Hay que aprovechar que tenemos los 2 sensores RTD conectados y tenemos aquí en esta casilla el horno colocado. Nosotros podemos añadir más instrumentación, sí, podemos seleccionar corriente, si deseamos, correcto, check, con fuente off, y así podemos ir añadiendo información o valores. Ahora nosotros tenemos esos sensores que están viendo casi igual, correcto, y el horno. ¿Cómo seteamos el Data Logger? ¿Cómo colocamos información? ¿Cómo colocamos los intervalos que queremos guardar la información de un Data Logger? De la siguiente forma, vamos a la parte inferior izquierda y nos encontramos con la configuración general, ¿correcto? Nosotros podemos hacer los valores que sean registrados en forma instantánea, promedio, máximo, etcétera. Para el ejemplo vamos a hacerlo en forma instantánea. El modo de registro va a ser periódico o al pulsar, ya que nosotros podemos hacer que el equipo automáticamente acepte cada segundo o lo haga en forma tecleada, ¿no? Cada vez que nosotros veamos un cambio en la información, vamos tecleando y aceptando los puntos uno tras uno, ¿correcto? Ahora, la duración del Data Logger hay que verlo si lo hacemos de una o de otra forma, si lo hacemos cada segundo, cada minuto, cada hora, cada 2 horas, etcétera. Acuérdense que en el Data Logger vamos a querer supervisar cómo es el comportamiento de mi instrumento al frente de una magnitud física, ¿correcto? Que en este caso va a ser el horno. Vamos a colocar nosotros aquí 4 minutos, ¿ya? ¿Correcto? De guardado. Como corresponde a 4 minutos y vamos a hacer el intervalo de 1 segundo, vamos a tener 241 líneas de registros, ¿correcto?
Podemos también retardar el inicio, sí lo podemos retardar, pero en este caso no. Ahora, al momento de seleccionar cada casilla, correcto, en el 1 hemos podido setear como el color de la gráfica que decíamos y el rango de 0 a 100 grados centígrados, correcto. Aquí también hemos podido colocar el color que nosotros hemos podido personalizar y el rango, correcto, al igual que aquí. Vamos a ver si todo está bien seteado y bien configurado. En este caso vamos a colocar de 0 a 100 para que también se vean todos en la misma escala. Y en este caso vamos a quitar esta opción de corriente que no la deseamos por el momento, correcto. Entonces vamos a leer estas tres informaciones, cada segundo la vamos a guardar. ¿Cómo iniciamos guardado? Con este botón iniciamos el guardado de la información. Ahora nosotros vamos a poder setear el horno, sí, lo seteamos. Vamos a colocar un valor alto relativamente para que suba la temperatura y poder ver el cambio, correcto. Entonces nosotros ya hemos seteado el horno tiene que subir hasta 60 grados. Vemos la información de cada sensor que está subiendo paulatinamente, porque el horno también sube en forma lenta hasta llegar hasta los 60. Y nos vemos en forma digital la información de los sensores, tanto conectado en el puerto R1 como en el puerto R2, ¿correcto? Ahora, si yo deseo ver la información gráficamente, lo vamos a ver de la siguiente forma. Ahí estamos viendo que el color verde, correcto, que viene a ser mi horno, está subiendo en forma rápida, eficiente, casi lineal, hasta llegar a los 60 grados, que aproximadamente van a ser aquí, correcto, mientras que mis dos sensores se están comportando mediante el estímulo de temperatura, uno diferente del otro, correcto. Claro está, los dos están subiendo, pero tienen un comportamiento diferente. Uno ya está en 34 grados y el otro todavía está en 29 grados, correcto. Puede ser un tema de sensibilidad del sensor, puede ser un tema de que no estaba bien colocado en el inserto, imaginemos, etcétera, pero vemos que el comportamiento al cambio de temperatura de cada uno es diferente. Entonces nosotros vamos a colocar aquí. Así es como nosotros podemos ver y supervisar la información que nos arroja los sensores, y podemos ya tener información más clara, ¿no?, del comportamiento, y ver si vamos a hacer un ajuste adicional, un artificio por ahí en la tarjeta electrónica para linealizar, para mejorar la sensibilidad, el tiempo de respuesta, etc. ¿Correcto? Entonces nosotros tenemos estos dos. El horno ya está llegando a 60, por ende vemos que el comportamiento del horno también ya decreció, va a comenzar a subir, pero de una forma más fina, correcto, ya que tiene un control PID con las celdas de Peltier, y los sensores van a hacer lo máximo que pueden para llegar al valor deseado, que son 60 grados, correcto. Ahora, estos dos sensores, como vemos, tienen una gran diferencia en el tema de la respuesta, pero si le damos a los dos el mismo tiempo de retardo de estabilidad, los dos van a llegar a 60 grados sin ningún problema, pero están con un problema en este caso de respuesta al cambio de la temperatura. Esta información la podemos guardar y exportar en una hoja de Excel, en una hoja PDF, para anexarlo a nuestro certificado de calibración. Es así como se trabaja el Data Logger. Ahora, el Data Logger podemos tener aquí 9 señales como máximo, sí. Aquí tenemos dos RTDs. Hemos podido colocar dos termocuplas adicionales porque tenemos las borneras eléctricas para poder conectarnos. Instrumentos de 420 mAh. Hemos podido colocar equipos que emiten frecuencia, ¿correcto? Comandar equipos, es decir, salida de corriente, salida de voltaje. Colocar, si tuviéramos los tres módulos internos, colocar en la parte inferior, en las casillas 7, 8 y 9, los tres instrumentos de presión para ver cómo trabajan, si hay fugas o no hay fugas, etc. Entonces hemos podido llenar los 9, sí, sin ningún problema, y poderlo trabajar el segundo, al minuto, que guarde cada 3 minutos, 5 minutos, etc. Correcto, en este caso ya va a cumplir los 4 minutos. Vemos que ya se están acercándose, el canal rojo ya está acercándose, está muy próximo, tanto lo vemos en la forma digital como en la forma gráfica, correcto, mientras que todavía necesita más tiempo la línea azul, que es nuestro RTD con el puerto 2, correcto.
completó, término de registro, aceptamos, ¿correcto? Y nos dan los valores mínimos y máximos, minimizamos, vemos la gráfica, el comportamiento de nuestros dos sensores con el patrón, ¿correcto? Y los valores por segundo de cada equipo, ¿correcto? Entonces ya nosotros vamos a poder ver cómo se comportó nuestro sensor. Le damos guardar y listo. Le debemos designar un nombre, en este caso le vamos a colocar test 1 y listo. Correcto, ya lo guardamos y luego lo podemos descargar como PDF, como Excel, para anexarlo a nuestro certificado de calibración. Así de simple, así de sencillo es trabajar con el MS6. Si queremos documentar información de calibraciones, lo podemos hacer de cualquier tipo de patrón, sí, cualquier patrón lo puede aceptar sin ningún problema. El data logger para ver el comportamiento, existen algunos, por citar un ejemplo, tenemos unos clientes que tienen dos sensores termocupla en un solo bulbo, correcto, y quieren ver si los sensores están trabajando bien y al mismo tiempo son los sensibles. Entonces hacen primero una calibración, punto por punto, 5 puntos, 11 puntos, 10 puntos, de acuerdo a un tiempo de dilatación, porque ellos tienen el sistema automático, tienen un horno que se comunica, y a su vez un segundo test es el de registrar la información. Ponen un punto mínimo y un punto máximo y ven cómo en el transcurso de subida y en el transcurso de bajada se comportan sus termocuplas. Y sobre eso también ellos pueden ya hacer algún trabajo adicional si es que lo tienen que hacer. ¿Correcto? Entonces, hasta ahí ya hemos terminado los ejercicios que teníamos propuestos para el día de hoy. No sé si ustedes tuvieran alguna duda adicional, alguna consulta. Podrían escribirme directamente a mí o al ingeniero Jamal Hassan, que fue el que hizo el webinar el lunes pasado, correcto, donde se citaron todas las características del MC6. Pero este webinar hayan sido de su agrado, hayamos podido aclarar algunas dudas que hayan tenido referente al MC6 o referente a una plantilla de calibración. Muchas gracias por su participación y los esperamos en un próximo webinar. Muchas gracias.